Saludos familia, aquí estamos nuevamente con ustedes para compartirles esta prédica. Estamos en la parte 8. Vamos a dar arranque, vamos a iniciar con la parte 8 de la prédica Gaza destruida y las naciones contra Israel. Les había prometido, se las había anunciado, ahora van a ver componentes diferentes, fotos, imágenes comprobadas de los enemigos de Israel en los últimos tiempos. Del canal La Biblia, mi manual de vida, es su canal, son bienvenidos. Les pido el favor que me ayuden a compartir estos mensajes. Inviten a que se suscriban sus familiares y sus amigos. Si es que reciban un caluroso saludo de su servidor desde Canadá. Damos inicio. Les había dicho que iba a compartir fotos con ustedes. Testimonio de la vida dura que le ha tocado pasar a Israel en los últimos tiempos. Y hemos venido describiendo el sufrimiento de Israel desde cuando cruzaron el Mar Rojo. Y antes de cruzar el Mar Rojo, estuvieron esclavizados 420 años. No fueron 400, fueron 420 años. Quiero aprovechar también para hacer una aclaración. En la séptima parte, ya por terminar la séptima parte, no aclaré cómo es la segunda venida de Jesucristo. Se quedó corto, no terminé de explicar, mis disculpas. Vamos a leerlo. La segunda venida de Jesucristo no es cuando venga a llevar a su pueblo, no, porque Él no viene a la tierra. La segunda venida es cuando venga a poner orden, a gobernar y a vencer a los enemigos de Israel. Gobierna, empieza su reino de 1000 años, que es el milenio que le llamamos, y después la eternidad. Permítanme leerles cuándo es que Él viene por segunda vez. Vino la primera vez hace 2000 años, entró a Jerusalén cuando en un burrito, ¿verdad? Y los judíos de ese tiempo se equivocaron, creyeron que era el Mesías combatiente, guerrero, un general, y que iba a luchar contra el Imperio Romano, porque estaban subyugados bajo el Imperio Romano. No. Él vino a predicar el Evangelio, a morir en la cruz por los pecadores del mundo, por todos los pecados del mundo, y siendo Dios se hizo hombre para experimentar eso, y lo crucificaron, y resucitó al tercer día. 40 días después ascendió al cielo. Entonces, cuando Él venga a llevar a su pueblo, no es la segunda venida. La segunda venida la encontramos en Apocalipsis 19 y dice, entonces vi, Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Fiel y verdadero está con mayúsculas. Y con justicia juzga y pelea. Se refiere a Jesucristo. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios, así como dice en Juan 1:1. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Leí desde el versículo 11 hasta el 16. Entonces esa es la segunda venida de Jesucristo. La encontramos en Apocalipsis capítulo 19. Viene montado en un caballo blanco como gran general. Y ahí es donde dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es que cuando venga a llevar a su pueblo no es la segunda venida. Es más, no viene a la tierra, dice que viene en las nubes. Y nosotros ascenderemos y nos encontramos con Él para ir al cielo.
Ok, hecha la aclaración, les presento aquí la primera foto dantesca, horrible, de cómo pasaron 735 días estos rehenes que llevaron los terroristas de Hamás a los túneles. A los túneles. Y es más, agrego, debajo, encima de los túneles estaban las escuelas, hospitales, universidades y los edificios de la ONU, que allá se llama UNRWA. Qué vergüenza para la ONU. Y vamos a ver los trucos de la Cruz Roja también. Y les voy a describir un dato específico. ¿Qué papel desempeñaron la Cruz Roja en contubernio con el Vaticano para hacer escapar a los asesinos criminales nazis con pasaportes, con los que emigraron a América Latina, a Asia y a Estados Unidos, acá a Norteamérica, Canadá también? Aquí tenemos la foto de Abiatar David cavando su propia tumba. Este video lo hicieron los mismos de Hamás para amordazar el corazón, el sentimiento de las familias de los rehenes y para humillar al pueblo de Israel. Sea Abiatar David. Video de Hamás, el rehén Abiatar David cavando su propia tumba. Es una noticia de El País, un periódico español, del 2 de agosto del 2025. Vean, lo ven al hombre cadavérico, flaco. En otra foto sale él así escribiendo en un muro flaco, se le ven los huesos, pero al par, detrás del muro están unos terroristas gordos y se burlan del mundo, se burlan de los torpes que les mandan dinero, presentando un montón de comida, frutas, manzanas, uvas, bananos. Yo tengo miles de fotos de eso, que muchos periódicos no las publican. Ok, pero aquí vemos esa del País, un periódico español, vean. Ok, seguimos. Gaza destruida y las naciones contra Israel. Estamos en la parte 8, la penúltima parte ya por terminar. Vean, vamos terminando el recorrido. Personajes e instituciones enemigos de Israel. Ahmed Yassin nació el 1 de enero de 1937 en Al-Jura, cerca de Askelón, actualmente en Israel. Fue el fundador de Hamás. Se destacó como líder político y religioso palestino. Desde los 12 años se conducía en silla de ruedas, porque tuvo un accidente, ¿verdad?, jugando. Con otros líderes fundó Hamás en 1987. Causó mucho daño a Israel. Pasó 8 años en prisión en Israel. Fue liberado en 1997 tras un acuerdo entre Israel y el rey Hussein de Jordania. Fue eliminado por la FDI, el ejército de Israel, el 22 de marzo del 2004. De la página Busca Biografías. Hugo Chávez, un personaje latinoamericano, fue presidente de Venezuela, comunista, enemigo de Dios, enemigo de Israel, enemigo de los pueblos civilizados, de los democráticos. Hugo Chávez, expresidente de Venezuela, versus Israel, contra Israel quiere decir, dijo: maldito seas, Estado de Israel, maldito seas, terrorista y asesino. ¡Viva el pueblo palestino!, exclamó Chávez entre aplausos en un acto oficial transmitido por la televisión venezolana. Y sigue, entre comillas: aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel, añadió el mandatario entre aplausos. ¿Qué pasó con ese susodicho Hugo Chávez? Enemigo de Israel, enemigo de Dios, enemigo de la cultura, de la democracia, de la libertad, de la paz. Unos meses después que dijo eso, porque dijo que maldecía a Israel desde el fondo de sus vísceras, quiere decir, de las tripas, de los intestinos, allí le vino un cáncer incurable. No se pudo curar. Se transformó, se puso hinchado, todo hinchado, feo, y luego se fue. Allá está,
Dios lo tiene donde más le convenga. Dios lo tenga donde más le convenga. Ese comunista, amigo de los terroristas, enemigo de Israel. Vean cómo lo maldigo. Hay videos, tengo videos y tengo informaciones de muchos medios. Vamos con la Cruz Roja Internacional. Personajes e instituciones enemigos de Israel. Cruz Roja Internacional. Este es uno de sus párrafos. Tomé uno de los párrafos de un periódico, de una página internacional. Y dice, de la misma página de la Cruz Roja Internacional, en la Constitución dice uno de los párrafos. Vean cómo dice. La Cruz Roja Internacional este es uno de sus párrafos. Tomamos medidas para prestar asistencia a las víctimas de conflictos armados y de otras situaciones de violencia. Y, al mismo tiempo, promovemos el respeto del derecho internacional humanitario y su incorporación en las legislaciones nacionales. Tomado del Comité Internacional de la Cruz Roja. Vean qué bonito dice. Después dice, la Cruz Roja, mi redacción, la Cruz Roja Internacional no hizo ninguna gestión por socorrer a los rehenes israelíes de Hamás metidos en los túneles, quienes en su mayoría permanecieron 735 días hasta su liberación mediante acuerdo de paz. Ver fotos de los bebés y su madre asesinados por los terroristas de Hamás al interior de los túneles. Foto de Abiatar David en estado cadavérico cavando su propia tumba. Esa foto ya la compartimos. Si la Constitución de la Cruz Roja, vean qué bonito dice, promover, socorrer a las víctimas que están en conflictos armados y en situaciones de violencia. Y promovemos, dice, el respeto del derecho internacional humanitario. Vean cómo dice la Constitución de la Cruz Roja. Ahora se van a asustar. Ahí está la foto. Los niños, bebés vivas y su madre. Tomada de la BBC News de Londres, Mundo, el 20 de febrero del 2025. Un niñito se los había relatado antes en la sexta parte de esta prédica. Un niñito de 9 meses y el otro de 2 añitos y su mamá. Y el papá lo llevaron también, pero lo separaron. El papá fue liberado hace unos meses, pero a los niñitos los estrangularon y a su mamá también en los túneles. Debe ser que los niños del calor lloraban y eso los podía identificar. Los aparatos israelíes podían detectar eso, el llanto de los niños. Entonces, les quitaron la vida, los estrangularon. Las autopsias dicen que fueron estrangulados los niños por los sanguinarios asesinos terroristas de Hamás. Ven, ahí está. Ahí está en hebreo los nombres. El niñito, la mamá dice que tenía 32 años, el pequeño de 4 y el niñito de 9 meses. Ahí dice 9, ¿ve? Entonces, qué difícil. Ahí está. Continuamos para que vean el trabajo de la Cruz Roja, que es sucio, vergonzoso, y lo mismo el trabajo de la ONU. La ONU, para promover la paz, no movieron ni un dedo para rescatar a esos niños. Continuamos. Sigue con la Cruz Roja. Yo redacté. La Cruz Roja ahora sí está activa ayudando a Hamás en la reconstrucción, buscando cuerpos o buscando los túneles que quedaron aterrados por los escombros. Por los niños vivos no hicieron ni la más mínima gestión. Foto tomada del canal Estrategias Militares del 27 de octubre del 2025. Hace 2 días. Anteayer fue esto.
Allí sí ya andan. O sea que son catalogados como terroristas esos de la Cruz Roja. Y enemigos de Dios, enemigos de la cultura, de la civilización, de la paz, de la libertad. Y espérense que ya les voy a promover cómo trabajaron en la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo, ayudando a criminales, a asesinos. Sigue. Aquí están. Hicieron una maniobra los de Hamás, los terrucos, esos terroristas de Hamás, maniobrando un cadáver de los que están todavía, que no han entregado, profanando su cuerpo, sus huesos, el cadáver. Yo escribí, miembros de la Cruz Roja, cómplices con Hamás de profanar cadáveres de rehenes. Eso yo lo titulé. Tomada del canal Estrategias Militares del 29 de octubre del 2025. 29, ayer. Porque hoy somos 30, sí. Esto no se ve en medios de comunicación, le agregué. Allí están los terroristas con una excavadora haciendo el simulacro que encuentran un cadáver, lo sacaron de un edificio que no fue destruido, lo tiran, habían hecho un túmulo de tierra y hacen toda una operación, un montaje de escena. Y ahí ven, hay 3 personajes siniestros de la Cruz Roja Internacional con los terroristas. Cualquiera puede decir, Juan Benito, no debieras de hacer eso. Pero hay que hacerlo porque los medios, los periódicos, la radio, la televisión no hace eso. Lo saqué de un canal que es bien serio y que le han censurado videos. Vamos a la siguiente. Video Estrategias Militares fue censurado por un día. Se lo censuraron por eso, porque el dron israelí captó todo el montaje de escena de los terroristas, apoyados, ayudados por los personajes siniestros de la Cruz Roja. Ahí en Gaza. Y dice, comunicado, video informativo, el siguiente video que vas a ver ha sido censurado. Este video muestra la realidad de lo que ocurre en Gaza, el cual ha sido devuelto por la FDI de Israel. Lograron restablecer el video, por eso yo lo vi ayer. Ayer lo vi y tomé esas 2 fotos. Captura de pantalla, de cámara. Este contenido es informativo, educacional, el cual se ajusta al nivel informativo y análisis de noticias. Estamos diciendo la verdad y nada más que la verdad. Si eso es delito, decir la verdad, pues ni modo. Cruz Roja, el Vaticano y las rutas de las ratas. Titulé Cruz Roja, el Vaticano y las rutas de ratas. ¿Qué sucedió? Voy a leerles, permítanme leerles. Estos documentos del Vaticano no eran exactamente pasaportes y no eran suficientes como para permitirles trasladarse a otros continentes. Ellos eran la primera etapa de una larga lista de pasos. Gracias a los documentos del Vaticano, los protegidos podían obtener un pasaporte personal de parte del Comité Internacional de la Cruz Roja, que a su vez podía ser usado para obtener una visa. En teoría, la Cruz Roja Internacional debía realizar una investigación de los antecedentes de los aspirantes a obtener el pasaporte. Pero en la práctica, la sola palabra de un sacerdote, o particularmente de un obispo, era más que suficiente. De acuerdo con informaciones recolectadas por Gita Sereni, de un alto ejecutivo de la rama romana de la Cruz Roja Internacional, Judal, que era un sacerdote, podía usar su posición como obispo, para solicitar documentos de la Cruz Roja Internacional de acuerdo con sus propias especificaciones. Las fuentes de Sereni también revelaron un intenso comercio ilícito de documentos de la Cruz Roja Internacional. Párrafo tomado de Wikipedia. Búsquenlo en Wikipedia.
Es una página internacional con miles de informaciones. No le permitieron publicar eso. Y denuncia al Vaticano, a la autoridad de la Iglesia Católica y a la Cruz Roja Internacional de proteger a criminales, asesinos, que asesinaron miles de personas y unos con su propia mano. En Serbia y en Croacia hubo sacerdotes asesinos que se cansaron, en una noche mataban 120, 150 degollados, judíos y evangélicos y gitanos. No solo fueron judíos, murieron otros, evangélicos y gitanos. Pero católicos no, porque hubo un concordato. Concordato se le llama un acuerdo entre Hitler y el Vaticano. Eso lo mencioné en la parte 7. Estamos en esta parte 8. Continuamos. Jamás tortura a los homosexuales. Vean qué cosa. Ridícula. Irrisorio. Según la Confederación Colegas con la Policía de Hamas, hay también una persecución real de presuntos homosexuales, hasta el punto de que la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch ha denunciado casos de homosexuales encarcelados y golpeados durante semanas en las cárceles de Gaza. El comunicado añade que hay organizaciones ultraislamistas que intentan una implantación de la Sharia, ley islámica, en la Franja de Gaza, lo que a su juicio significaría una condena de muerte a los homosexuales. Tomado de Libertad Digital del 26 de julio del 2010. Lo tomé. Porque en las protestas en las universidades en Estados Unidos, en Europa, las protestas contra Israel a favor de los terroristas, asesinos de civiles, de niños, de ancianos, los homosexuales ondeando su bandera arcoíris y gritando Palestina libre desde el río hasta el mar. Y allá los torturan, los asesinan a los homosexuales. Tienen una ley que le llaman la Sharia en los países islamistas, los más radicales. Aquí en Canadá, un viejo árabe mató a su esposa y a 3 hijos porque su hija los tiró a un río y se ahogaron. Investigaron, la policía investigó todo. Ellos le llaman matar por honor, así dice la Sharia. Y la aplican a los homosexuales en Irán, en Afganistán, en Libia, en Noruega, en Pakistán, bueno, en todos esos países. Por eso anoté esto. Es un contraste, ¿no? Es ridículo. Y no pueden vivir ni una semana en esos países. En Gaza, gobernada por esos terroristas de Hamas, los homosexuales no pueden vivir. Pero al que atacan Israel, allí sí pueden vivir. Porque hay respeto a la vida en Israel. En Israel aman la vida como nosotros, los cristianos, amamos la vida. Ellos no, ellos aman la muerte, matan por honor, dicen. En respeto a su maldito libro que le llaman el Corán, les ha infundido matar y matar. Tengo un relato de un joven palestino que mató montones de judíos civiles, mujeres, niños en ese ataque del 7 de octubre del 2023 y llamó a su papá. Y lo llamó de un teléfono de un israelita que él marcó. Papá, he matado ya a varios judíos, le dice. Ah, bueno, hijo, sos héroe, le dijo el papá. Comunícale a tu mamá, le dijo el viejo. Y el terrorista le habló a su mamá, un joven de 19 años. Mamá, he matado tanto, le dice. Hijo, le dijo la mamá, mata, mata, mata. Con eso me quedo para que reflexionen. ¿Por qué? ¿Por qué hice esta serie de videos?
¿Soy hijo de Dios? Según Juan 1:12, yo soy hijo de Dios porque he aceptado al Señor Jesucristo. Y amo la vida. Y no quiero quedarme en esto, en este mundo, en la tribulación. Cuando Él venga, yo quiero irme con Él. Ese es el rapto que se oye mencionar. Pregunten por ahí. Está descrito en la Biblia. Está descrito en 1 Corintios 14. En 1 Corintios 15:51. Y en 1 Tesalonicenses 4, en el capítulo 4, ahí describe cómo seremos llevados, transformados. No va a ser así como estamos. Si hoy viniera Jesucristo y me levanta, no va a ser así como estoy, no. Seremos transformados, dice, a seres espirituales. Ya espirituales, capaces de traspasar un muro, una pared. Increíble. Por eso yo le voy al Evangelio. Y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación. Así nos recomienda el apóstol Pablo allá en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Y amamos la vida. Ellos no. En su libro maldito les ha infundido matar, matar, matar. Al que no se haga a la buena, pues a la espada, a matarlo. Aunque ahora por la torpeza de los pueblos, más los europeos, hubo un líder por ahí, un líder libio, un coronel asesino que fue dictador en Libia, Muammar Gaddafi, dijo, ya no necesitamos espadas ni fusiles. Las mujeres nos ayudarán a controlar Europa. ¿Cómo? Porque paren, son como zarigüeyas para parir, pues. Aquí en Canadá lo mismo. Y los que trabajan, yo que trabajé duro, sacan unos grandes impuestos para mantener a esa gente. Van controlando, ya hay alcaldes, ya hay diputados islamistas. El alcalde de Londres, por ejemplo, es musulmán. Donald Trump hace unos días visitó al primer ministro británico y le dijo, no quiero a ese alcalde en mis reuniones, le dijo. Bueno, van controlando. Y se atreven a decirle a los oriundos de ahí, si no te gusta el Islam, puedes irte de este barrio, le dicen. Así se atreven a decir. Israel está haciendo una lucha hegemónica, gigantesca, contra el terrorismo internacional. Dijo el canciller alemán, el que está ahorita, Israel hace el trabajo sucio por nosotros. Lo que nosotros debiéramos de hacer lo está haciendo Israel, dijo. Esa guerra es el único país. Y Estados Unidos que lo apoya, ¿verdad? Gracias a Dios. Continuamos. Túnel de Hamás debajo de UNRWA. UNRWA es la Organización de las Naciones Unidas que ha estado con el cuento de ayudar allí. Y ha estado todo el tiempo confabulada con los terroristas de Hamás. Un tal Lazzarini, europeo, no sé, será francés o no sé de dónde. Yo lo catalogo como terruco, terrorista. Los túneles pasan por debajo y toman energía de la oficina de la ONU. Y la ONU es contribución de dinero de todos los países. Y el que más da es Estados Unidos. Ahí se ve un gran túnel, se las comparto, ahí está la foto. Escribí túnel de Hamás debajo de UNRWA. Foto de el periódico La Guardia del 12 de febrero del 2024. No sé La Guardia, ¿será de México o de España? La Guardia. Aunque en español, en Londres hay un periódico, el The Guardian, es, en inglés, es La Guardia entonces. Ahí está el túnel. Ahí se ve de dónde toman energía ellos. ¿Ve? Ahí se ve una silla, un túnel enorme. Vamos a la siguiente. Ahí está. ¿Ven los edificios de la UNRWA? Túnel de Hamás debajo de UNRWA. Foto tomada de La Guardia del 12 de febrero del 2024. Fue el año pasado. Y ahí abajo está el túnel. Esa es la tal ONU, la señora ONU.
como la señora Cruz Roja que les describí. Y la constitución, el acta de constitución de esas organizaciones, dice bonito. Pero ¿cómo van a ayudar a los países democráticos? Si la mayoría, hasta en los organismos de derechos humanos, hay miembros de esos países donde torturan a la gente. En la Comisión de Derechos Humanos de la ONU hay rusos, chinos. Los chinos, imagínense. Miembros del Consejo de Seguridad, de los 5 grandes. Allá torturan y matan a los cristianos. Y a los musulmanes también. Y persiguen y torturan a una secta que se llama Falun Gong. Y a los presos, cristianos, evangélicos, de todas las otras denominaciones, vivos los destapan para vender los órganos. Es un negocio multimillonario del gobierno chino. Tengo miles de informaciones, por eso me atrevo a decir. Por eso me atrevo a decir. Miles de informaciones. ¿Y qué dice la ONU? Nada. En Nigeria, un grupo terrorista que se llama Boko Haram mata centenares y centenares de cristianos. Cuando dicen cristianos no solo son evangélicos, son católicos también. Queman las iglesias católicas, las incendian y matan. Acaban de incendiar una profesora cristiana. La quemaron en Nigeria, en esos países, Laos, Benín, Burkina Faso. Hay otro que, Camerún, que tiene el nombre se deriva de camarón. Todos esos países de África y en Asia, Corea del Norte, que es comunista, Vietnam comunista, Indonesia, musulmanes, Pakistán, musulmanes, Irán. La ONU no dice nada. La Cruz Roja no dice nada. Miles y miles de cristianos asesinados. Violan sus mujeres delante del hombre y después la matan. Después lo matan a él. Violan a las jovencitas delante de sus padres. Después los matan. ¿Esos son los terroristas? Vean la tal dependencia de la ONU en Gaza. Los túneles por debajo. ¿Se acuerdan que Israel quería atacar Rafah, la parte que conecta con la frontera con Egipto? Y hasta el John Biden y la tal Kamala Harris lo atrasaron a Israel. ¿Por qué? Porque debajo de las instalaciones de la ONU estaban los túneles de Hamas. El John Biden hasta le negó entregarle las armas a Israel, que se las había pagado. Hasta que llegó Donald Trump, que le hizo los envíos de armas. Ya las había pagado, porque Israel no pide. Paga, compra y regala también. Ok, seguimos. Educación financiada por ONU. Infunde a niños palestinos terror y odio contra los judíos. Así titulé. Dice, párrafo que muestra en los libros de estudio en educación primaria en Palestina. Les infunde el exterminio de los judíos, sacado del Español del 29 de enero del 2024. Ahí está la fuente. El documento muestra cómo en los libros de texto que reparte la agencia de la ONU, se sentencia que el destino de los judíos israelíes es el exterminio. Según comenta el informe, en la guía de los maestros, los profesores reciben instrucciones de enseñar a los estudiantes de 6º grado que los sionistas son los terroristas del mundo moderno y están destinados a desaparecer. Sionistas. Les han metido, como decía, los protocolos de los sabios de Sion. Seguimos. Ese es el odio contra Israel, de los asesinos del mundo, terroristas y comunistas del mundo en un solo bloque contra Israel. Ya vamos a ver una votación que hubo en la tal ONU. Aquí vemos lo que les acabo de leer. Vean,
los niños combatientes de Gaza. Yo titulé así, fui yo. Y escribí, así entrenan a los niños palestinos en el arte de la guerra. Así los convierten en máquinas para matar judíos. Escribí maquinar, se me fue el error. Lo vamos a arreglar. Así los convierten en máquinas para matar judíos. Video tomado de el punto de vista israelí. Ahí están, niñitos de 7, 6, 8 años, con la banderola de Hamas verde y con fusiles, entrenados para matar judíos. Porque los vienen entrenando desde el kinder, en los libritos allí, para el odio contra los judíos. Seguimos. Les dije que esta parte iba a estar interesante. Los niños combatientes de Gaza, así titulé, tomado de un video. Yo lo saqué. Ven los niños saltando un muro, están en entrenamiento. Niños de 10, 9, 11 años, ¿ven? Lo pueden buscar. Jamás abre campos semimilitarizados para niños. Tomado del canal China Xinhua. En español, ahí está. Lo pueden buscar, no es invento mío. Ahí está. Sigue. El Hitler que les mencioné con la Cruz Roja en 1945, durante la Segunda Guerra Mundial. Vean. Personajes e instituciones enemigos de Israel. Amin al-Hussein era el gran mufti de Jerusalén. Influyó mucho para la eliminación de judíos en Europa. Foto del semanario El Militante del 18 de diciembre del 2023. Ese líder palestino, de los fundadores, le metió en la cabeza a Hitler, al asesino, al dictador alemán nazi, y aquel ya había leído los protocolos de los sabios de Seón, y él se le metió en la cabeza que él era de la raza especial, de la raza aria, de una secta satánica también, y se le metió a eliminar a todos los judíos de Europa. Y apoyado por ese tal Amin al-Hussein, definieron la solución final juntos. Les leí de la solución final. Ya se las leí. Entonces, se las leí en la parte 7. Vean, ahí está la foto. Ahí dice de dónde fue tomada. Por eso les dije que me llevó mucho tiempo, y hay que conocer la historia. Tengo millares de documentos en mis archivos, en discos duros, en computadoras, en discos duros por si las computadoras se arruinan. Ok, seguimos. Ahora, personajes e instituciones enemigos de Israel. Vamos con estos de allí, vecinos de Israel. ¿Qué les ha pasado? Asesinos sanguinarios han matado centenares, miles de israelitas. Soldados gringos. Hassan Nasrallah, famoso, dirigió a Hezbollah durante 32 años. Causó mucho daño a la población civil israelí, lanzando misiles, cohetes y toda clase de ataques a civiles israelíes del norte de Israel. Era escurridizo, vivía en túneles y sótanos de edificios, pero fue eliminado por el FDI, las Fuerzas de Defensa de Israel, el 28 de septiembre del 2024. Vivía en unos sótanos 9 pisos abajo. Las FDI tuvieron que destruir ese edificio donde él se encontraba. Y era escurridizo. Una noche dormía en un lado, otra noche en otro. Pero el trabajo del Mossad permitió que cayera ese salvaje, asesino, Hassan Nasrallah. Sigue. Se los mencioné en la parte 7. Fuad Shur causó mucho daño a la población civil israelí. Él ordenó lanzar misiles sobre los altos del Golán, se los relaté ya, en el que murieron 10 niñas y niños de entre 10 y 16 años. Los niños jugaban. Foto tomada de la BBC de Londres,
una cadena prestigiosa, el 31 de julio del 2024. Ordenaba lanzar misiles a matar civiles, a matar niños. De un solo allí murieron 10 niños y otros heridos. Ese fue el que sustituyó a Hassan Nasrallah. Y unas 24 horas después el Mossad lo eliminó también. Israel ha descabezado todos los dirigentes de esos grupos terroristas y de Irán y los hutíes y Hamas. Pero como entrenan desde niños, tienen carteras para sustituciones. Seguimos. Un personaje chistoso de Turquía. Hasan Bitmet, el diputado turco que despotricaba contra Israel en el Parlamento de Turquía, quien sufrió un infarto en el mismo instante y murió 2 días después. Fotos tomadas de Infobae del 14 de diciembre del 2023. ¿Lo ven ahí en la asamblea? Ofendiendo a Israel, ofendiéndolo, diciendo que Alá, que su tal Dios Alá se encargaría de Israel. Solo me acuerdo cuando el profeta Elías se enfrentó a 450 dioses profetas de Baal y de la diosa y la otra diosa. Eran como 900 en total. Isaías, el profeta Elías, riéndose de ellos. El Dios de ellos está dormido, no les escuche. Y ellos se sacaban sangre con cuchillos, danzando, porque quemaron una leña y no salió fuego, una leña quemada, mojada. Luego el profeta Elías se puso y sí, Dios le escuchó, le echó la triple de agua a la leña y se mojadita y se salió llamas. Se manifestó el poder de Dios, allí los eliminó. Ok, de eso me acordé. Les dije que 2 días después murió. Ok, ahí está tirándose su discurso. Aquí la segunda foto se desplomó. En ese instante. En el instante. Segunda foto del diputado turco Hasan Bitmet, quien sufrió un infarto justo cuando ofendía a Israel y dijo que su Dios Alá se encargaría de la desaparición de Israel. Foto tomada de Infobae del 14 de diciembre del 2023. Fue hace poco. No hace ni 2 años. Ven. Les va mal a los que se ponen contra Israel. Me da pesar de esos salvajes, de Macron y de Francia, el del Pedro Sánchez de España, del Petro de Colombia, del Maduro de Venezuela, de esos de Cuba, otros, hasta el de acá de Canadá se puso de estúpido en contra de Israel, el ministro que está ahorita. Le mandé una carta. No les gusta, me tienen identificado como cristiano, como amigo de Israel, claro que sí. Pero Dios, aquí me tiene. Pasamos a otro personaje siniestro, sanguinario, asesino. Yahya Sinwar, líder de Hamas y enemigo número 1 de Israel. Israel lo acusa de haber ideado el ataque del 7 de octubre del 2023. Estuvo preso en Israel. Después de ser liberado, planificó lo del 7 de octubre del 23. Foto tomada de la BBC de Londres del 6 de agosto del 2024. Hace un poquito de un año. Ese es el personaje, el personaje que les dije, que le salió un cáncer en la cabeza y entre unos meses iba a morir, pero los médicos, los especialistas de Israel lo curaron. Vean qué cosa. Porque Israel ama la vida, estos salvajes no. Ellos aman la muerte. Además, mueren con satisfacción cuando se inmolan con explosivos. ¿Lo ven cuando explotaron en los aviones, en las Torres Gemelas en el 2001 en Nueva York? Ellos mueren satisfechos porque el maldito Corán les ha metido que van al paraíso a estar con Alá
y que van a disfrutar su vida con 75 vírgenes, niñas jovencitas. Porque los viejos se casan con jóvenes de 15, de 12, de 10 años. Hubo un matrimonio colectivo en Palestina donde los viejotes de 60, 50 se casaban con niñas de 9 años, de 8, de 7. Es un salvaje, ¿no? Pues, retomando el tema, los médicos de Israel lo curaron y fue liberado en una negociación. Y fue el que planificó ese ataque contra Israel, contra civiles, a los kibutz de Israel, para matar niños, ancianos, mujeres. Ese es, mírenle la cara, el tal Yahya Sinwar, personaje siniestro, ¿no? Ok. Sigue otro, Mohamed Day. De hecho, Israel lo considera, junto con el jefe de Hamas de la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, con el que acabamos de ver, el autor intelectual y planificador de los ataques del 7 de octubre del 2023 en suelo israelí. Foto tomada de Infobae del 13 de julio del 2024, es otra fecha, pero el mismo periódico. Un periódico muy serio de Argentina. Ok. Sigue Ismail Haniyeh. Esto es uno de los multimillonarios de Hamas, con sus 4.500 millones de dólares. Viajaba en sus aviones privados, sus jets. Estaba radicado en Qatar. El Mossad no lo podía cazar en Qatar, pero aprovecharon que hizo un viaje a Irán, a una toma de posición del presidente, y allí lo cazaron. Allí lo eliminaron. Allá está en el tal paraíso con las 75 vírgenes. Ese es el cuento que les meten y mueren por placer, porque ellos aman la muerte. Este maldito libro les ha metido en su cabeza que si mueren combatiendo son mártires. Si mueren combatiendo a infieles. ¿Quiénes son los infieles? Son judíos y cristianos como nosotros. Hay excepciones. Claro que hay excepciones. Toda regla tiene su excepción. Pero la mayoría así mueren. Porque ese es el libro que los ha entrenado. Ese maldito libro que surgió allá por 1625, 28 de esta era. Cuando el tal Mahoma dijo que tuvo un sueño en una cueva. Ok. Este personaje, ven, les lo voy a leer, Ismail Haniyeh, fue líder político de Hamas, fue presidente del Buró Político de Hamas desde mayo 2017 hasta su muerte el 31 de julio del 2024, el año pasado. Murió en Teherán tras un ataque perpetrado por Israel. Era uno de los multimillonarios de Hamas, eso yo lo agregué, está en las páginas, tomado de Wikipedia. Celebró el ataque el 7 de octubre del 23, permítanme, tomado de Los Angeles Times, un periódico de los Estados Unidos, el 31 de julio del 2024. Celebró la matanza, porque él no estaba en Gaza, estaba en Qatar, en Doha, la capital. Y ahí se ve celebrando el ataque, la muerte de civiles judíos. Ese personaje ya no está con nosotros. Está en el paraíso con las 75 vírgenes que les ha metido el Corán. Allá está. Lo eliminó el Mossad de Israel. Aquí estamos terminando la parte 8. Ha estado emocionante. Para mí es emocionante la historia, pues. ¿Verdad? Porque dice que el que no recuerda cómo fue que escribió un filósofo español. Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Fue un filósofo español de nombre, permítame, Santillana. Aquí tomé el dato. Entonces,
Aquí están mis amigos, mis hermanos, el canal, la Biblia, mi manual de vida, se los presento, es mi deber presentárselo. Les pido el favor que me ayuden a compartir estos mensajes, a que se suscriban y denle me gusta. Es emocionante cómo hemos terminado, estamos por terminar este recorrido, estamos terminando la parte 8, solo falta una, la 9. Están invitados para la parte 9, ¿verdad? Pero casi terminamos este recorrido de más de 3.500 años. No es todo lo que les he presentado, tomé datos. Se quedan unos, porque sería un montón de episodios de esta prédica, pero logré hacer 9. Entonces, mis amigos, mis hermanos, gracias por permitirme compartir con ustedes, pero también les pido que no se queden con eso, no sean mezquinos, compártanlo con la familia. Por curiosidad, pues, les cuento que no todos los que están en el canal son evangélicos. Yo soy evangélico, porque no me avergüenzo del evangelio. Pero hay católicos en el canal, de otros países, y me mandan comentarios. Si es que háganlo por curiosidad, pues. A ver qué dijo ese viejo que se llama Juan Benito Carrasco. A ver. Mis hermanos, mis amigos, que Dios les bendiga grandemente allí donde están. Los invito para la parte 9, la última que falta. Bendiciones.